Es tiempo de recibir acá en la edición matutina del Comercio TV al candidato a la presidencia de la República, a Guillermo Lasso, desde la matriz de Televicentro en Quito. Señor Lasso, le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Un buen día, usted está en la ciudad de Guayaquil, espero que todas las cosas estén bien. Muy buenos días, Roberto. Sí, están bien en Guayaquil, menos frío que Quito, donde Sí, sí. estuvimos hasta el día de ayer. Realmente un frío intenso. Sí, realmente en la ciudad de Quito estamos con un invierno, unos días totalmente fríos. Candidato Lasso, entremos a materia. Usted estuvo ayer, como me indica, en la ciudad de Quito, se reunió con los alcaldes. ¿Qué resultados de esa reunión? ¿Cuáles fueron los consensos? Bueno, más que un debate con ellos, lo que hubo es una presentación donde respondí inquietudes que me enviaron en una carta. La primera relativa a cómo se les va a pagar las deudas que tiene el gobierno con los municipios en materia de asignaciones presupuestarias, cómo se les va a pagar las deudas por valores retenidos por el pago del IVA. Hablamos sobre el tema de vacunación y también el de seguridad ciudadana. En el tema de los dineros que se deuda, señor Lasso, ¿cómo se los va a realizar? ¿De qué manera se lo va a entregar? Y el candidato, en este caso Arauz, ha indicado de algunas maneras. ¿Usted qué les ha indicado a los alcaldes? Lo que le he expresado a los alcaldes que los 1.050 millones de dólares que se les debe a sus ciudades, se les debe a sus municipios para atender las necesidades de los ciudadanos, la cancelaremos con recursos del gobierno. En ningún caso tomar dinero ajeno, que es el dinero del Banco Central, donde depositan la banca por motivo del encaje bancario y donde deposita también los propios municipios. El planteamiento del candidato Arauz es un planteamiento tramposo, por lo que le dice a los municipios: voy a tomar tu dinero en el Banco Central para pagarte lo que te debo. Eso es una figura financiera muy ingeniosa, donde a alguien se le dice: préstame tu dinero para pagarte a ti lo que te debo. Eso no existe, no funciona. Y luego hablamos también sobre el proceso de vacunación, donde estaremos totalmente abiertos para coordinar con los municipios o el proceso que permita vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno. Vamos a entrar a esos dos temas, señor Lasso, y justamente ya que topamos el tema del Banco Central, ¿qué opina usted de la ley que envía el gobierno nacional, esta ley que intenta proteger la dolarización? La mejor manera de proteger la dolarización es trayendo dólares a la economía, abriendo la economía al mundo por medio de el comercio, la venta de más producto ecuatoriano al mundo y también atrayendo inversión extranjera del mundo hacia el Ecuador. Usted fortalece la dolarización con dólares, con dólares. Y claro, una ley es necesaria para mantener una normativa que impida tomar recursos que no le correspondan al gobierno. En el tema de la vacunación, señor Lasso, usted ha ofrecido, en caso de llegar a la presidencia de la República, vacunar en los primeros 100 días a 9 millones de ecuatorianos. ¿Cómo avanza este ofrecimiento? ¿Cómo están para que se haga realidad en caso de llegar a la presidencia? En materia logística, el Ecuador y el Seguro Social tienen 2.100 centros de salud públicos, desde hospitales de primer orden hasta dispensarios médicos. Si usted calcula que puede vacunar a 50 ecuatorianos por cada centro de salud, durante 100 días le da una cifra aún superior a los 9 millones de vacunados. Ahora, todo esto depende de tener la vacuna, porque sin vacuna, pues no hay vacunación. Y tener la vacuna implica diversificar el número de laboratorios fabricantes de vacunas a quien comprar las vacunas en el mundo. Este proceso es factible, lo podemos llevar a cabo y además podemos considerar también una apertura con el sector privado. El número de boticas, el número de farmacias que hay en el país pueden ser puntos de vacunación para atender aún a más ecuatorianos en menor tiempo. Señor Lasso, ¿y usted cómo plantea mejorar, hablando del tema de la pandemia, el sistema de salud y evitar efectivamente que colapse como ha sucedido en esta pandemia, en unas futuras que puede llegar? ¿Cómo mejorar nuestro sistema de salud?
Escogí como binomio al doctor Alfredo Borrero Vega, quien es un especialista en administración de salud pública. Con él llevaremos a cabo una reforma del sector salud para brindar una salud de calidad gratuita para la mayoría del pueblo ecuatoriano. Señor Lasso, usted se ha acercado a los sectores feministas en el tema del aborto. ¿Cuál es su postura? Bueno, yo he sido muy claro, yo defiendo la vida desde la concepción, son principios y valores con los que he vivido mi vida y muy seguramente moriré con esos principios. Pero he sido muy claro que como presidente del Ecuador, yo tengo la obligación de respetar el pensamiento diferente, respetar a las personas que piensan distinto a mí y promoveré un amplio debate en la sociedad ecuatoriana para que a través del debate y el diálogo ponernos de acuerdo respecto de estos temas en el país. ¿Usted les consultaría a los ecuatorianos que opinen en una consulta popular abiertamente y decida el país este tema? Yo creo que hay mecanismos a través de una promoción de un amplio debate, un amplio diálogo en la sociedad civil y en la Asamblea Nacional como para poder llegar a acuerdos respecto de este tema sin necesidad de convocar a una consulta popular. Señor Lasso, otro de los temas que está en la palestra estos días es el tema penitenciario, las cárceles, la masacre que acabamos de presenciar y lamentablemente el uso que se tiene frente políticamente a lo que va sucediendo frente a los presos, a los reos, que realmente son hacinados en unas cárceles que supuestamente fueron remodelados, pero vemos que no existen mecanismos adecuados para que eso realmente sean verdaderos centros de rehabilitación. Usted, en caso de llegar a la presidencia, ¿qué va a cambiar? ¿Qué va a hacer frente a eso? El sistema carcelario en el Ecuador requiere una reforma profunda. Por ejemplo, a la ciudad de Cuenca se le dijo que la cárcel de Turi era una cárcel regional. Finalmente se convirtió en una cárcel nacional con un gran hacinamiento. El sistema de guardias de seguridad es un sistema, primero en número, en cantidad de guardias insuficiente, no están bien pagados y son sujetos a la corrupción. Por lo tanto, el sistema carcelario requiere de una reforma integral con cárceles regionales para evitar la sobrepoblación y que verdaderamente sean llevados a cabo como centros de recuperación, de corrección, no como universidades del mal como son en este momento. Señor Lasso, usted ha sido banquero. ¿Cuántos años de banquero tiene o ha tenido, señor Lasso? Bueno, yo trabajé hasta mayo del 2012 como presidente del Banco de Guayaquil y en la actividad financiera y bancaria me he desempeñado cerca de 35 años. Con 35 años en esto, señor Lasso, de llegar a ser presidente, una de las aspiraciones que tienen los ciudadanos es que se baje el interés de la banca hacia los préstamos. ¿Qué opina de esto? ¿Cómo hacerlo? Usted lo conoce, su expertise es ese. Bueno, yo creo que es una aspiración legítima del pueblo ecuatoriano bajar las tasas de interés no solamente en la banca, sino en el sistema de cooperativas de ahorro, en el sistema de banca pública también. Eso es posible poniendo en orden la economía. Si usted pone en orden la economía y logra bajar el riesgo país, que en los últimos días se ha elevado hasta 1.600 puntos, usted va a lograr bajar las tasas de interés. Pero hay que poner en orden la economía, hay que generar certidumbre. Y usted genera certidumbre cuando ratifica la voluntad de fortalecer la dolarización, no como lo hace el candidato Arauz, que plantea la desdolarización blanda, plantea una cuarentena de los recursos en dólares de los ecuatorianos, que no es otra cosa que un corralito o un congelamiento de los fondos para que solo sean utilizados dentro del mercado local. Esos planteamientos del candidato Arauz generan incertidumbre, preocupación, han hecho que suba el riesgo país y obviamente en esas condiciones muy difícilmente se puede bajar la tasa de interés. Ahora, la impresión ciudadana, señor Lasso, de la banca es que ellos hacen lo que quieren, que son ellos los que pues ponen los intereses.
Un poco coménteles cómo es el tema, usted que tiene toda esta expertise. ¿Es el gobierno el que pone la normativa de los intereses, cuánto se debe cobrar al ciudadano, o efectivamente es la banca la que realiza eso? ¿Cómo es el mecanismo? Mire, Roberto, es el gobierno a través de, digamos, distintos mecanismos y más concretamente la Junta de Regulación Monetaria y Financiera la que fija las tasas de interés en el Ecuador. Pero luego debo de insistirle a usted a efectos de una mejor comprensión suya y de los oyentes que la tasa de interés depende mucho de este indicador llamado riesgo país, que en los últimos semanas ha subido hasta 1.600 puntos, siendo uno de los indicadores de riesgo país más altos de la región. Para entender mejor y la ciudadanía lo sepa, por eso le he preguntado, candidato Lasso, un país tranquilo, un país sobre ruedas, los intereses van bajando. Vamos a preguntarle sobre lo que usted alertó, señor Lasso, en una reunión con diplomáticos, una supuesta injerencia de gobiernos extranjeros en el proceso electoral. ¿Por qué lo dice? ¿Qué pruebas tiene? ¿Qué le han comentado? ¿Qué le ha llegado a usted? Es evidente que hay algunos gobiernos extranjeros que desde el exterior y otros con presencia acá están apoyando al candidato Arauz. Y advertí al cuerpo diplomático que mi competencia democrática no es solo con una persona, sino con un conjunto de gobiernos extranjeros que están apoyando esa candidatura de manera decidida, definitiva, con recursos y con personas. ¿Cómo va a negociar los contratos, siendo otro tema, petroleros, señor Lasso, incrementar la producción tomando en cuenta que Ecuador está pagando un préstamo enorme a China? Bueno, nosotros tenemos que buscar la manera de cancelar ese crédito financiero a la China para liberar el petróleo comprometido y que ese petróleo sea utilizado para cubrir el déficit fiscal que actualmente tiene el Ecuador. Yo creo que es de legítimo derecho de los ecuatorianos encontrar la mejor manera de la administración de nuestros pasivos financieros por un lado y de los activos petroleros por otro. ¿Y usted abriría también, señor Lasso, la importación a operadores privados para importar combustible y derivados? Eso es un asunto que no lo hemos definido todavía, pero lo que yo sí haría es focalizar el subsidio de los combustibles para dejar de seguir subsidiando a sectores como el contrabando y el narcotráfico. Y le pregunto varios temas, evidentemente, porque son de opinión nacional y en caso de la presidencia de la República es importante conocer los pensamientos del candidato. ¿Qué piensa hacer con los medios incautados del 2008? Recordemos que en el gobierno de Correa incautaron a muchísimos medios de comunicación. ¿Qué piensa usted hacerlos? ¿Devolverlos? ¿Venderlos? ¿Qué ha pensado sobre esto? ¿Qué es una deuda hacia los medios? Lo que hemos pensado es ponerlos a la venta a través de una licitación pública e internacional, para que de la manera más transparente estos medios de comunicación sean vendidos en el precio más alto posible, porque son ya activos, incautados de propiedad del pueblo ecuatoriano. Y obviamente el pueblo tiene todo el derecho de obtener la mayor cantidad de recursos económicos a través de un proceso de venta. ¿Cómo será la línea de libertad de expresión en su gobierno, señor Lasso? Absoluta, Roberto, porque nuestro planteamiento es derogar la actual ley de comunicación. Rescatar algunos aspectos importantes que tiene la ley para la promoción de artistas nacionales, pero derogar la actual ley de comunicación. Yo creo en que en una democracia la prensa libre e independiente juega un papel importante como contrapeso del poder. No podemos seguir pensando en que la prensa es un enemigo del gobierno y que debe haber una confrontación permanente entre gobierno y prensa. Usted está viendo en los últimos días espectáculos grotescos protagonizados por los integrantes del binomio Arauz-Rabascal, donde con gran sensibilidad no aceptan preguntas que no les gustan y su respuesta es un ataque a los periodistas que le realizan. Me parece que eso lo que revela claramente es una sensibilidad que nos advierte que en el eventual
caso de que llegaran al gobierno, van a reeditar la historia de los 10 años del correísmo, de un enfrentamiento permanente de la prensa libre con el gobierno. Y eso, bajo mi concepción y mi visión de una democracia liberal, eso es inaceptable. Señor Lasso, yendo eso mismo, una de las críticas o una de las estrategias que usan en su contra es que usted gobierna con Lenín Moreno, pero a la sombra. ¿Qué opina? No, eso es una actitud cínica de Arauz y de Rabascal que responde al modelo cínico de Correa. Correa es el que puso a Lenín Moreno de candidato, como ha puesto a Andrés Arauz de candidato. Y es Correa quien en el 2017, a través de un fraude, impuso a Lenín Moreno de presidente. Y vea usted cómo ya aparecen las señales de que lo que digo es cierto. Fernando Villavicencio ha presentado una amplia documentación que demuestra que se utilizaron dineros públicos de la SENAIN para financiar la campaña de segunda vuelta de Lenín Moreno. Por lo tanto, el señor Arauz no se puede quitar de encima la responsabilidad de que él representa al señor Correa, quien impuso a Lenín Moreno en el cargo de presidente de la República. Señor Lasso, yendo a varios temas de corrupción, ustedes con la bancada de Creo van a cambiar, van a presentar nuevas leyes, justamente para evitar todos los actos que hemos visto, no solamente en este gobierno, sino en los gobiernos anteriores, de la corrupción capeante que tiene sobre todo la parte pública. Mire, yo creo que no es cuestión de solamente leyes. Tenemos que tener un gobierno con un presidente que tenga la voluntad de lucha contra la corrupción. Yo he propuesto crear una comisión internacional de lucha contra la corrupción con la asesoría de la Organización de Naciones Unidas, con dos objetivos: mandar a la cárcel a los corruptos y seguir la ruta del dinero para recuperar aquel capital robado que es de propiedad de los ecuatorianos. El día lunes le dije al cuerpo diplomático: estoy como presidente del Ecuador dispuesto a suscribir todo acuerdo y tratado que permita intercambiar información tributaria, información patrimonial de los ecuatorianos en el exterior y también de extranjeros en el Ecuador, y poder cruzar una información que permita seguir esa ruta del dinero, porque aquellos corruptos que roban en Ecuador pretenden irse a vivir al exterior con todos sus capitales. Vea usted que es gracias a la justicia de la Florida en Estados Unidos que se puede ubicar las prácticas corruptas que han afectado a la ISPOL. Usted ve cómo siguieron la ruta del dinero para definir claramente cómo aquel mal empresario le entrega a un funcionario del ISPOL dineros, coimas, a través de cuentas directas de él, cuentas de familiares. Eso es necesario fortalecer. Acuerdos entre la justicia ecuatoriana, entre la Fiscalía, el gobierno del Ecuador, para cruzar información. No es posible que el Ecuador no pueda actuar a tiempo y sean gobiernos extranjeros los que nos tienen que apoyar para descubrir la corruptela de la ISPOL. A propósito de todo lo que estamos hablando, señor Lasso, ¿usted tiene confianza en el Consejo Nacional Electoral? Ese es el Consejo Nacional Electoral que existe. Yo creo que muchos de sus consejeros son gente seria, que están actuando de buena fe y con transparencia. Y con esas reglas de juego participé en la primera vuelta y con estas voy a participar en la segunda vuelta también. Vamos finalizando, señor Lasso. ¿Cómo disminuir el gasto público que tenemos? Ese es un gran problema del país. ¿Qué plantea, qué propone usted? Luchar primero contra la corrupción, porque gran parte del gasto público se desperdicia en corrupción. Luego, luchar contra la ineficiencia. Gran parte del gasto público también se desperdicia por un mal manejo de la administración pública. Si usted logra luchar contra la corrupción, si usted logra convertir al gasto en un gasto eficiente, en el gobierno anterior y en el actual, se mide la presencia del Estado por la cantidad de dinero gastada en un sector.
yo creo que la eficiencia y la presencia del Estado, por ejemplo, en el sector salud, se debe de medir por la calidad del servicio, la gratuidad del servicio, no necesariamente la cantidad de gasto, porque usted puede hacer más con menos, es decir, brindar mejores servicios de salud, entregar medicinas gratuitas y gastar menos. ¿Cómo gasta menos? Luchando contra la corrupción y siendo eficiente en la administración del último centavo de los recursos públicos, que son recursos de propiedad del pueblo ecuatoriano. Guillermo Lasso, el candidato a la presidencia de la República, antes de finalizar, ¿su salud cómo está, señor Lasso? Muy bien, muchas gracias, estupendamente bien. ¿Y la suya cómo está? La mía bastante bien, medio con frío, pero le vamos dando. Le mando un abrazo grande, candidato Lasso, espero que tenga una buena semana. Un abrazo, muchas gracias. Gracias también, Guillermo Lasso, ha estado acá acompañándonos, hablando ampliamente de lo que plantea hacer en caso de llegar a la presidencia de la República. Hacemos una pausa, ya venimos.